Vamos a la charla y el análisis. Saludo con gusto al especialista en seguridad de la Universidad Panamericana, a Víctor Hernández. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tú has sido uno de los analistas más críticos y puntillosos sobre el papel que desempeña la Guardia Nacional en México a 3 años de creación. Hemos estado analizando esto y me gustaría plantearte, pues es la segunda entidad con más violaciones a los derechos humanos. Es una entidad que, bien lo hemos dicho, es un apéndice de la Secretaría de la Defensa, son militares pues con otro uniforme. De seguir así esta estrategia de la Guardia Nacional, así como se está desarrollando, puede y cabe la idea de que puede reducir la violencia y la delincuencia en los niveles que estamos viendo. Te saludo con gusto y te reitero la bienvenida, Víctor. Muchas gracias, Gabriel. En principio los datos hablan por sí solos. Las reducciones en términos de homicidios han sido marginales en lo que va del sexenio. No pareciera ser que la millonada que se ha gastado en construcción de cuarteles, en comprar nuevos uniformes para este personal tenga efectos, porque al final a un individuo, cuando lo muevo de entidad o nada más le cambio el uniforme, no le estoy enseñando nada nuevo, no estoy supliendo las carencias de conocimiento en derecho penal que suelen tener los elementos de Fuerzas Armadas por su propia formación, porque ser militar requiere de mucho entrenamiento, de mucho conocimiento, y al final los seres humanos no son robots, no pueden tener cientos de profesiones al mismo tiempo. Se requiere de especialización, y más en un ámbito tan delicado como lo es el policial, en el que hay que tomar decisiones sobre la vida y la muerte de las personas. Hasta este momento, las reducciones que ha presumido el gobierno federal o son atribuibles a la pandemia, que es el caso de la reducción en los robos. En realidad no ha sido un éxito propiamente de la Guardia Nacional, sino que la gente no está en la calle y por tanto no puede ser victimizada. Y en segundo lugar, sí, hombre, a ver, las reducciones de homicidios cumplen la definición técnica de lo que rebasa apenitas el umbral de lo estadísticamente significativo, pero no hay una pacificación del país a la escala que había prometido el presidente López Obrador en campaña. Y pues bueno, si la tendencia continúa a la baja con estos porcentajes tan mínimos, vamos a cerrar quizás el sexenio con unos 28 homicidios por cada 100,000 habitantes, es decir, vamos a acabar prácticamente igual que como el presidente Enrique Peña entregó el país el sexenio pasado, y uno se pregunta si realmente vale la pena gastar una millonada de dinero para obtener esos resultados minúsculos. Ya. A ver, una parte importante es ¿cuándo, o digamos, cuál fue el punto de quiebre para pasar de una narrativa de una Guardia Nacional civil y de pronto, pues ya con la Guardia encima, con la construcción de este proyecto, de pronto pues ya la Guardia Militar, e inclusive ya se está discutiendo que ya pase a la Secretaría de la Defensa? ¿Dónde hay un punto de quiebre que parece que se nos pasó, Víctor? Y que pues la discusión era que bueno, que una Guardia Civil con un mando civil, y ahora pues ya totalmente militarizada. Yo discrepo. A los legisladores siempre se les indicó desde los transitorios de la reforma de la Guardia Nacional que esta iba a ser una corporación 100% militar. ¿Y dónde estaba el truco? Precisamente en los artículos transitorios. Morena, en un afán de acallar a la oposición, acepta poner en el papel que eventualmente la Guardia Nacional va a ser una corporación civil. Pero en los transitorios de la Guardia Nacional se nos dice, durante sus primeros 5 años de operación, que curiosamente coinciden con los años de gobierno del presidente López Obrador, va a ser una corporación con mando en la Sedena, con formación militar y con disciplina militar. ¿Cuál es el mensaje de eso? Es el preámbulo para que se convirtiera en lo que estamos viendo ahorita, un intento de reforma para que la Guardia Nacional, yo no diría se militarice porque ya está militarizada, sino más bien para que se quede permanentemente en Sedena. Es la reforma que busca que se le cambie administrativamente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la Secretaría de Defensa Nacional, pero en realidad nunca se ha ejercido control ni operativo, ni presupuestal, ni político desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tanto Alfonso Durazo como Rosa Isela Rodríguez han sido figuras decorativas que en realidad lo único
que hacen es acompañar, adornar este simulacro civil, pero en realidad las intenciones siempre fueron muy claras. Los legisladores simplemente se dejaron chamaquear, pero este siempre fue el plan desde el inicio. Sí, sí, interesante. Oye, siguiendo este escenario en el que una corporación tan fuerte como es la Secretaría de la Defensa, a la que le han dado más actividades dentro de este inventario de lo militar, que ya absorba al 100% una unidad tan grande como la Guardia Nacional, ¿qué representa para, bueno, en términos políticos me gustaría conocer tu opinión, pero también para esto de los derechos humanos? Porque, pues de todas maneras, si la Secretaría de Defensa va a absorber esta corporación, pues la Guardia Nacional va a seguir violando derechos humanos. No creo que cambie mucho, Víctor. Yo creo que hay que tener muy claro el lenguaje. La Secretaría de la Defensa Nacional no va a absorber la Guardia Nacional porque la Secretaría de Defensa es la Guardia Nacional, ¿no? Realmente, en términos operativos, en términos presupuestales, en términos incluso de la propiedad de las instalaciones y de los nuevos cuarteles, realmente está en la Secretaría de Defensa desde el inicio. Simplemente van a terminar de hacer la transición para acabar con el simulacro, pero en realidad nunca ha habido una absorción, nunca se han ido. Al contrario, ha habido un proceso deliberado para que los expolicías federales se vayan desertando, abandonen poco a poco a las unidades, y esa es una de las grandes tragedias de la Policía Federal. Debió haber peleado esto en tribunales por sus derechos laborales, porque ahora que ya no tienen el mismo consenso y el mismo apoyo que hubieran tenido a inicios del sexenio, poco a poco estamos viendo cómo se les despide, se les maltrata, se les ordena cumplir órdenes abiertamente ilegales y poco a poco están dejando la corporación. En términos de derechos humanos, ha habido un juego muy manipulador de las cifras en este sexenio, porque como la Guardia Nacional es el alter ego esquizofrénico de las Fuerzas Armadas, podemos libremente determinar qué es éxito de quién y qué es culpa de quién. Si un operativo sale bien, podemos decir que es éxito de la Guardia Nacional. Si a lo mejor queremos cuidar la imagen de la corporación porque de pronto hubo un escándalo, bueno, podemos decir que fue la Marina o que fue el Ejército o algún ex policía federal. Pero bueno, y eso es lo que está pasando. Pareciera en el papel que las Fuerzas Armadas tienen menos casos de violaciones a derechos humanos en este sexenio, pero cuando comparas las tres, y además cuando entiendes que el problema de quien hoy es titular de la CNDH es que no es un perfil imparcial, es un perfil que llega con ese antecedente partidario, que pesa sobre sí la sospecha de que más bien está ahí para complacer al presidente, pues claro que esas estadísticas se ponen en entredicho. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque en realidad cuando se quiere distinguir entre qué es Guardia Nacional, qué es Sedena, en realidad son exactamente lo mismo, y por eso hay que tener cuidado con el lenguaje que elegimos. Oye, ¿verías ya en un plano ya de análisis democrático algún amenaza, algún riesgo, tener que la Secretaría de la Defensa esté tan robustecida, o los militares pues en su tradición siempre han estado plegados, pero bueno, flota en el ambiente, inclusive en algunas columnas, pues esta idea de robustecer como que para qué a las Fuerzas Armadas? ¿Verías esto o ya son cosas muy exageradas, un análisis, ya una idea muy exagerada de esto, Víctor? El costo democrático, Gabriel, ya lo pagamos. Ya no es un tema de si se está militarizando o no la vida pública, sino cuánto se va a militarizar y cuántas décadas nos va a tomar revertir este proceso. Porque en el momento en que tú a cualquier grupo de poder, a cualquier burocracia le otorgas presupuesto, poder político, nadie va a renunciar a eso por propia voluntad. Hay un artículo fantástico de la doctora Paloma Cortés donde ella habla que en realidad ya ni siquiera hace falta un golpe de Estado en México al estilo de los golpes de Estado tradicionales del siglo XX, porque hoy las Fuerzas Armadas ya controlan una parte. Claro, las Fuerzas Armadas ya controlan un sector tan importante del presupuesto, de la administración pública federal, ya son una élite económica tan robusta que puede pellizcar de las obras públicas, que tiene poder sobre la vida y la muerte.
en realidad, ¿qué más puedes pedir, no? Tenemos en México un club de más de 500 generales en activo, lo cual de entrada es muy extraño porque tenemos un ejército muy pequeño de 250,000 elementos. El ejército de los Estados Unidos tiene 500 mandos, pero para todas las Fuerzas Armadas, almirantes para la Armada, para la Guardia Costera, la Fuerza del Espacio, ¿no? Entonces, y esas son Fuerzas Armadas de más de 1 millón de elementos. Entonces, con esa élite económica, con ese club de Toby que tiene ese acceso que no se audita a los recursos, pues en realidad ya no hace falta un golpe de Estado. ¿Para qué pagar ese costo mediático cuando en realidad se puede hacer gasto sin mayores preocupaciones y se puede hacer de forma discreta, ¿no? Y al amparo de la legitimidad y del argumento de son muy leales, son muy disciplinados, sí, pero nadie es incorruptible cuando tiene todo ese poder económico por delante. Claro, e inclusive se ha mencionado mucho que el presidente los eligió a los militares porque pues no lo cuestionan, no cuestionan sus decisiones y simplemente dicen pues sí, sí señor y adelante, pues así como un mando. Bueno, eso es ya para ir cerrando. Oye, el crimen organizado se sigue desplegando en algunos estados con mayor fuerza, vemos que ha desplazado personas, pueblos enteros, es decir, este problema continúa. La Guardia Nacional como tal, la Secretaría de la Defensa, la estrategia, los abrazos y no balazos, ¿esta estrategia tú consideras ya a este inicio del 2022 como una estrategia vigente o de plano pues ya no hay estrategia? Abrazos no balazos siempre ha sido una técnica narrativa. Cuando tú militarizas la seguridad pública, en el fondo estás apostando por el uso más crudo y más desmedido de la fuerza del Estado mexicano. Y hay zonas del país que ya son francamente ingobernables, Tepalcatepec con uso de drones, esta investigación ahora también por el uso de posibles minas antipersonales, ya no le piden nada a zonas de guerra como Siria, como Irak, y ya en los Estados Unidos esto está generando alarmas. El propio senador Ted Cruz está pidiendo una mayor atención al caso mexicano, que eso se puede traducir de muchas maneras: una operación de mantenimiento de la paz, un cierre de fronteras que genere una crisis económica sin precedentes. Por ejemplo, cuando teníamos la amenaza de Donald Trump de que las organizaciones mexicanas criminales fueran consideradas organizaciones terroristas, eso podía frenar, por ejemplo, el flujo de remesas por supuestamente prevenir la financiación al terrorismo, porque al final son transacciones en efectivo que no suelen tener la misma trazabilidad que otro tipo de transacciones electrónicas. Nos estamos exponiendo a una intervención de ese tipo con los Estados Unidos. Ahorita están muy ocupados con el tema de Ucrania, pero ya los propios legisladores en ambos bandos, tanto demócratas como republicanos en los Estados Unidos, están pidiendo tomar medidas en torno al caos que hay en México, porque al final eso salpica. Eso se traduce en poco control del flujo migratorio y en poco control del flujo de narcóticos. Víctor Hernández, te agradezco mucho esta charla, especialista en seguridad de la Universidad Panamericana, como siempre, muchísimas gracias. Gabriel, un saludo a todo nuestro auditorio, mi Twitter @arbitrus1805.